Ya, pues, entonces hoy día les voy a hablar de Potassium. Porfa, cualquier momento que tengan dudas o que esté hablando muy rápido o cosas que no se entiendan, me paran y me preguntan. Entonces, Potassium es una herramienta que queremos mucho en Platanus, o por lo menos yo quiero mucho, y sé que varios más también. Creemos que es buena onda que no solo la conozcamos dentro de Potassium, sino que también se conozca afuera. Entonces, esta presentación, la idea es como explorar un poco qué es, qué cosas trae y mostrar un poco cómo usarla. Entonces, vamos desde el principio. ¿Qué es Potassium? Bueno, el nombre sugiere un poco como cuál es la talla que se trató de hacer con el tema, pero tiene mucho sentido porque es un generador de proyectos. ¿Cómo está hecho este generador de proyectos? Es una gema para Ruby que no es como la típica gema que se incluye como dependencia de un proyecto, o sea, nunca la, o por lo menos no deberían, verla en un gem file de un proyecto, sino que es una gema que uno la instala y después la puede ocupar como si fuera un CLI en sus terminales para generar proyectos. La gracia es que nosotros, bueno, en Platanus ocupamos mucho Ruby on Rails, prácticamente todos los proyectos están hechos en Ruby on Rails, entonces es un generador que genera proyectos en Ruby on Rails. Y lo que yo encuentro que tiene mucho valor en este caso es que es muy opinionado. ¿A qué me refiero con que sea muy opinionado? Es a que tiene muchas decisiones detrás que tienen mucho sentido para los proyectos que hacemos en Platanus y toma muchas decisiones por nosotros. También hay otras decisiones que claramente se permite al usuario tomar, pero son decisiones que en la mayoría son decisiones que vienen tomadas de antemano. En ese sentido, este generador de proyectos tiene como dos partes. Una parte que son las decisiones que puede tomar el usuario y una parte que de decisiones que las toma Potassium. Y volviendo un poco a lo de antes, ¿por qué no ocupar un generador de proyectos que es el que viene incluido en Rails? Que uno puede llegar y ocupar Rails para generar un proyecto, porque no trae toda la cantidad de cosas que nosotros creemos que es importante con un proyecto. Ciertas vamos a decidirlas nosotros y ciertas las va a decidir Potassium de antemano. Y dónde está la línea es un poco en las decisiones que tiene sentido para un proyecto en particular. Por ejemplo, hay proyectos que tienen una necesidad que puede ser tener una base de datos y otro proyecto que es ser una API y otro proyecto ser de distintas formas, pero hay otras cosas que son transversales, o sea, no sé, reglas de estilo, el deploy a Heroku, etcétera. Esas son cosas que son más o menos transversales y que nos hemos dado cuenta que las comparten todos los proyectos de Platanus, entonces esas son decisiones que vienen tomadas de antemano, pero que no solamente hacen sentido para Platanus, sino que también hacen sentido para cualquiera de afuera que quiera crear un proyecto alineado con estas como decisiones que nos hemos ido dando cuenta en el tiempo. Entonces, cuando uno va a generar un proyecto que va a ser un proyecto Rails, con Potassium, se nos hacen un par de preguntas y de las principales que quiero mostrar ahora, después las vamos a ver en la demo, pero las principales es qué base de datos queremos elegir, si es que vamos a usar base de datos, qué administrador, o sea, si es que vamos a usar un administrador de proyectos, que en este caso es ActiveAdmin. Va a haber un video que se va a subir en algún momento de una presentación que ya se hizo sobre ActiveAdmin, por si les interesa, que es un administrador como para el back office de un proyecto que es muy potente y muy bueno para iterar rápido. Qué tecnología queremos ocupar en el frontend, qué servicio queremos ocupar para mandar mails a los usuarios, si queremos procesar servicios en segundo plano, si queremos tener soporte para API. De repente hay proyectos que necesitan exponer una API, hay proyectos que no. Y si, por ejemplo, necesitamos asociar a los modelos archivos, por ejemplo, guardar imágenes de perfil en el modelo del usuario, etc. ¿Qué servicio ocupar para manejar esto? Y si queremos tener la configuración necesaria para que el proyecto funcione con un deploy a Heroku. Todo eso, en el fondo, se puede elegir con las preguntas que vamos a ver más adelante. Entonces, antes de tirarnos de lleno a la demo, primero, cómo usar. Y la gracia es que es súper simple y súper directo. Como les decía, es una gema de Ruby que está en RubyGems, entonces se puede instalar en cualquier terminal y uno simplemente tiene que hacer gem install Potassium.
Y después, para generar un proyecto, uno hace Potassium Create y el nombre del proyecto. Muy straightforward, y ahí lo que vamos a ver ahora es ese proceso que es bien simple. Entonces, vamos a la primera parte de la demo. ¿Se ve bien la letra de la consola? Sí, súper. Ya, pues, entonces, yo estoy en una carpeta, voy a ir a una carpeta que eh, está acá, entonces quiero crear un proyecto dentro de esta carpeta. Y como les decía, yo ya tengo instalada la gema, pero para mostrarles, pueden ver acá que dice que en mis gemas locales tengo instalada una gema versión 6.0, que es la última que lanzamos. Entonces la puedo llegar y ocupar. Entonces, como les decía antes, era súper simple, Potassium Create. Y ahora, bueno, voy a hacer un proyecto de mentira, pero le vamos a poner la Catán. Eh, no sé por qué le voy a poner ese nombre. Eh, y, y vamos a ver qué va a pasar. Entonces, cuando yo hago esto, inmediatamente Potassium empieza a procesar y está haciendo por debajo lo que haría el generador de proyectos de Rails, y hace una serie de creaciones de archivos, etcétera, pero llega una parte en la que nos empieza a preguntar cosas, y esta es la parte como importante que quería que nos detuviéramos un ratito. Entonces, primero nos pregunta qué base de datos queremos usar. En este caso voy a ocupar la típica que últimamente estamos ocupando, podría ser la otra, Postgres. Y después nos hace una serie de preguntas, las vamos a ir respondiendo y algunas me voy a detener, pero obviamente voy a hacer un camino que va a ser el que se adecua a un proyecto que yo tengo en la cabeza, pero obviamente la gracia es que uno puede hacer una variedad de proyectos distintos. Entonces, después nos pregunta si queremos ocupar device, que es como la gema clásica que se ocupa para el manejo de usuario y autenticación en Rails. Entonces voy a decirle que sí. Nos pregunta si queremos crear el modelo de usuario, porque device puede trabajar esto por detrás. Entonces, a veces a uno le gusta customizar el modelo, y yo creo que en este caso puede llegar a ser necesario para este proyecto, por ejemplo, agregarle un atributo nuevo al modelo, etc. Nos pregunta si queremos usar ActiveAdmin. De nuevo, es este administrador que en lo personal, y bueno, en Platanos creemos que es súper potente y súper bueno para la mayoría de las necesidades de los proyectos. En este caso le voy a poner que sí. Y después nos pregunta qué framework queremos ocupar para el frontend. Últimamente en Platanos estamos ocupando Vue, así que le voy a poner que ocupe Vue. Nos pregunta si en el mismo ActiveAdmin queremos hacer cosas como un poco más custom y queremos agregarle soporte para Vue. En este caso le voy a poner que no. Después nos pregunta qué servicio de mail queremos. En el fondo, si nosotros queremos mandarle mails a los usuarios, qué servicio queremos ocupar. En este caso damos dos opciones. En este caso voy a elegir Sendgrid. Y aquí nos aparece una cosa que yo creo que es importante mencionar, que es que tomó una decisión por nosotros al tiro. Dice, los emails deberían ser mandados en trabajo en segundo plano. Vamos a instalar Sidekick. Entonces, normalmente si uno no pone que quiere mails, nos preguntaría, ¿quieres un procesador de trabajo en segundo plano? Pero nosotros creemos, y por esto como hago hincapié en lo que les decía antes, de que es súper opinionado, nosotros creemos que una buena práctica para mandar mails es que siempre se manden en segundo plano, porque no queremos que el proceso o el hilo del proceso principal se detenga por dependencia externa. Entonces, en este caso, dado que ya dijiste que quieres mails, entonces es necesario para nosotros que haya un procesador de trabajo en segundo plano, entonces le ponemos automáticamente que sí. Raimundo, Dime. una pregunta. De repente cuando uno parte un proyecto no tiene tanta seguridad de algunas cosas. ¿Qué recomendáis ahí? Como, dale nomás, si no hace daño, o después la podía agregar. Ahí, mira, yo creo que, gracias por la pregunta, porque es importante esta parte. Muchas de esas preguntas uno no las sabe al principio y tiene una intuición. Si tenéis una intuición y creéis que te va a servir, dale, pero la gracia es que Potassium te permite instalarlas después. Entonces, si uno ahora en esta instancia que está partiendo el proyecto no está seguro, puede poner que no, y después más adelante se da cuenta que lo necesita, puede instalarlo. Después les voy a mostrar cómo hacer eso, pero es bacán porque así uno no está como poniendo el parche antes de la haría o pensando demasiado más allá. Mejor tirarse al tiro, quizás poner que no porque al principio sé que no lo voy a ocupar, pero no hace ningún daño porque después puedo agregarlo y no pierdo nada. Otra pregunta. Y así, y ya, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo creo que para mi proyecto voy a necesitar Vue, pero en verdad voy a usar el otro frontend? Y le pongo que sí.
pero tú lo que podías hacer es como revisar los cambios que te incorporaría el agregar view y tratar de eliminar la otra mano. Es feo, pero Ya. la gracia es que tú podrías, por lo menos la parte de instalar view, la podías hacer con Potash. La parte de desinstalar Angular es más complicada, creo yo. Ya, perfecto. Eso no pasa así en todas las decisiones. Hay decisiones que es más fácil deshacer que otras, pero la gracia es que instalar más adelante siempre es muy fácil. Gracias. Ya, pues, entonces, también nos pregunta si queremos programar trabajos, que esto es típico para, por ejemplo, cuando uno tiene que ir a revisar un servicio a las 3 de la mañana todos los días, uno necesita como un cron job, y con Sidekick, que era este procesador de trabajo en segundo plano, también se permite hacer esto. Entonces, aquí nos pregunta si queremos hacerlo o no, en este caso le voy a poner que sí. Después nos pregunta si queremos reportar errores con Sentry. Sentry es una de las alternativas, nosotros creemos que se adecua mucho a nuestra necesidad, entonces por eso es la opción que tenemos puesta. Quizás esta es una pregunta que podríamos sacar, porque creemos que siempre uno debería reportar los errores, pero la gracia es que cuando hay un error, automáticamente con la gema de Sentry se reportaría al servicio y quedaría visible para uno poder debuguear. Después nos pregunta si queremos ocupar Pundit. De nuevo, es una gema que ayuda para otra cosa, que en este caso es la autorización. Es muy típico que de repente en una aplicación hay usuarios de distintos tipos y uno quiere que algunos usuarios tengan permiso para ver ciertas cosas y para ver ciertas rutas y otros no, etc. Entonces, Pundit permite que uno no haga esas decisiones a nivel del controlador como con puros if, como este usuario tiene tal permiso y todo, entonces el controlador empieza a engordar. Bueno, con Pundit uno no hace eso, sino que mueve esto a Pundit, que efectivamente te genera archivos con los que uno puede hacer esa autorización de manera como más ordenada. Entonces le vamos a poner que sí. Después nos pregunta cuál es el idioma en el que queremos que haya traducciones para nuestra aplicación. En general es buena práctica tener separado como del HTML los textos con los que uno va a escribir para después que sea muy fácil agregar nuevos lenguajes, nuevos idiomas. Entonces en este caso le voy a poner que está en español y eso nos va a generar un archivo para poner todos los textos en español y que quede generado automáticamente. Nos pregunta si queremos tener las herramientas para API. Aquí, de nuevo, guiño a otra gema de Plátanos que se llama Power API, que en el fondo, en otro momento podemos conversar de esa gema, pero tiene una serie de herramientas que permiten trabajar muy rápido con APIs. Y esto lo que hace es incluir eso. Después nos pregunta si queremos ocupar una gema para decorar. En este caso le voy a poner que no. Nos pregunta qué servicio, o sea, qué gema para storage queremos ocupar. En el fondo, el ejemplo clásico es, no sé, agregar fotos a una publicación de auto, agregar la foto de perfil a un usuario, etc. En este caso le voy a poner Train, que es una alternativa que nos ha gustado harto en Plátanos últimamente. Active Storage es la por defecto de Rails, y por eso la habíamos soportado, porque se había deprecado Paperclip, que es la antigua, pero Train nos está gustando harto porque tiene ciertas ventajas, entonces en este caso la voy a elegir. Y aquí, si se dan cuenta, se empieza a demorar un poquito, y es porque está haciendo cosas como más relacionadas con Internet, y en este caso me pregunta si quiero hacer un deploy a Heroku, derechamente está ocupando, se está conectando porque yo tengo conectado el CLI de Heroku en mi terminal. En este caso le voy a poner que no, porque es una demostración nomás. Y me pregunta también si quiero crear un repositorio para el proyecto. El repositorio local en Git se crea igual, pero esto me está preguntando si quiero crear el repositorio en GitHub. En este caso le voy a poner que no. Esas dos preguntas están muy pensadas como para la parte de Plátanos, pero igual tienen sentido afuera, sobre todo en la parte de Heroku, porque te configura los pipelines y todo para tener el proyecto bien armadito en Heroku. Esta parte toma un tiempo, así que voy a volver a la presentación. No sé si tienen Pregunta. dudas. Yo tengo una pregunta. Dale. Sorry. En la parte en la que habla del repositorio de GitHub, si esto lo estuviera haciendo alguien externo, que no tiene como acceso a la organización de Plátanos, ¿qué pasaría ahí? ¿Como no Sí, sería ese paso o le da otra opción? O sea, ese paso te va a aparecer igual, pero como que no tiene mucho sentido. Ahí yo creo que una eventual mejora que le podríamos hacer a Potassium es como permitir a uno ingresar, si quiere, otro repositorio o algo así. Esos pasos, por eso te decía que están muy pensados para Plátanos, porque en el fondo lo crea incluso en la organización de Plátanos.
pero si no me equivoco, si tú estás como con un usuario que no está autorizado para eso, o te va a tirar un mini error, pero no se va a caer toda la generación, sino que el error sería ahí, o no lo va a hacer derechamente. Y una Ya. duda, Ujú. esa cosa, ¿cómo se llama? Eso para crear Git, ¿te crea el Git Ignore también? Sí, sí. De hecho, los proyectos vienen con un Git Ignore como por defecto, que como que se adecua a varias cosas que de hecho lo voy a comentar ahora. Sí. Ah, ya. Bueno, ya, pues, entonces, siguiendo, ¿qué cosas decide por nosotros? Entonces yo le dije que había muchas preguntas que, eh, que respondía solo y otras que respondíamos nosotros. Entonces las que responde solo son ciertas cosas que creemos que son transversales a los proyectos eh, y que aportan harto valor y que uno no debería como decir que no a estas preguntas. Eso es como lo importante. Entonces, primero, nos genera un archivo de configuración de Circle CI. Nosotros ocupamos Circle CI y, en todos los proyectos, y en este archivo se corren los tests, o sea, tiene la configuración para correr los tests y tiene la configuración para correr el linting. ¿Qué es el linting? El linting en el fondo es utilizar herramientas de análisis de código, son de análisis estático de código, que en el fondo detectan malas prácticas o errores en el, no sé, que uno se comió un espacio, le falta un punto y coma, etc. Y ¿cómo se llama? Estas reglas y estas gemas que nos ayudan a detectar esos temas de estilo de código vienen incluidos con un proyecto que es generado con Potasio. Y bueno, como les decía en CI, la gracia es que te genera una configuración para que ese linting también se pueda correr en este proceso de integración continua, de forma que, por ejemplo, alerten los repositorios de los usuarios eh, cuando hay alguna transgresión en el fondo de estas reglas de estilo. Un punto bien importante es que hay dockerización. Nosotros tenemos los servicios dockerizados en los proyectos de Plátano. Entonces, por ejemplo, la base de datos está en un contenedor de Docker y esto se genera automáticamente. Entonces, la configuración de un proyecto recién armado con Potassium ya asume que la base de datos va a estar dockerizada porque eso viene configurado de esa manera. Entonces, ya provee eso. Y es muy llegar y usar porque eh, el contenedor está listo, las variables de entorno están configuradas, etc. Después se incluye, esto es un poco mentira porque acá solo lo hace si es que uno decidió tener base de datos, pero incluye dos gemas que son las Data Migrations y las Strong Migrations. Las Data Migrations es una alternativa que existe a las migraciones normales para separar un poco lo que son las migraciones de datos de las migraciones de esquema. Entonces, si uno quiere hacer por ejemplo, agregar una columna a un modelo, está haciendo una migración de esquema, pero si, por ejemplo, quiere mover los datos de una columna a otra porque hubo error o porque después quiere eliminar esa columna, hace una migración de datos. Y nosotros creemos que es mejor tener separado eso, y por eso ocupamos esta gema que permite tener una carpeta con las migraciones que son solamente de datos y una carpeta con las que son solamente de esquema. Y la de Strong Migrations, que es otra gema que es súper buena porque alerta sobre potenciales migraciones que son como dañinas en términos de disponibilidad de la página o de la aplicación para el usuario. Entonces, si uno, por ejemplo, va a cambiar una columna con ciertas características, esta gema detecta que ese cambio puede ser peligroso y podría generar minutos de downtime. Entonces te dice, hazlo de tal y tal manera para que no pase eso. Y esta gema nosotros creemos que es súper importante, se viene incluida desde el principio. También incluimos una herramienta para hacer debugging, que es una herramienta que se llama Pry, que permite como agregar breakpoints en cualquier momento de la aplicación. Y eso viene incluido porque es muy natural que uno quiera debuggear ocupando breakpoints, pero viene incluido solo para entornos de development, obviamente. Y también se incluye testing. Nosotros ocupamos RSpec para testear los proyectos en Rails y Jest para testear los proyectos en frontend. Entonces, se incluye las herramientas para ambas partes por defecto. Entonces, a menos que uno, por ejemplo, no elija frontend, ahí no se va a incluir la parte de frontend, pero para toda la parte backend y para la parte frontend, en caso de que esté elegida, se incorpora la configuración llegar y usar. Entonces, uno puede partir testeando los proyectos. Se incluye Power Types, que es una gema de la que quizás hablemos más adelante, pero que nos ayuda a tener como bien ordenados ciertos patrones como
bien poderosos de Rails, con lo que son los comandos, los servicios, los utils. No quiero entrar mucho en eso, pero incluye esta gema y la configuración necesaria. Y incluye Totem, que también es interesante porque nos permite trabajar con las variables de entorno de una manera que nos funciona súper bien, que es tener archivos .env.algo, y ese algo puede ser local development, para que, por ejemplo, en el repositorio se vea cuáles variables de entorno se necesitan, pero no necesariamente se vean los valores, y los valores estén solo en local. Y esta gema, en el fondo, que nosotros incluimos por defecto, permite manejar la carga de esas variables de entorno. Si no me equivoco, ya terminó, sí, ya terminó el proceso. Aquí, creo que fuiste tú, Paula, si te fijáis, hizo como un commit con el proyecto, en el fondo inicializó el proyecto y además, no creo que encuentre la línea, pero en algún lado se copió un git ignore por defecto que trae como las cosas que nosotros creemos que se tienen que ignorar y que no. Y calzando con lo que decía un poco de Dotem, por ejemplo, se ignora el .env.local y no se ignora el .env.development, que son cosas que tienen que ver muy particularmente con este proceso. Ya, pues entonces, acá si se fijan, hay muchas líneas en verde como que dicen insert, create, etc. En el fondo son cosas que se están agregando al proyecto, y también hay estas líneas que significa que, por ejemplo, se corrieron las dependencias, o sea, se instalaron las dependencias, tanto de JavaScript como de Rails. Hay una serie de logs que uno no necesariamente los va a leer, obviamente, pero nos ayudan a entender un poco lo que se hizo. Por ejemplo, acá al final se crearon todas las tablas necesarias para partir, y al final, como les decía, se creó el repositorio. Entonces, lo que les quiero mostrar es como, ya, respondimos las preguntas que nos hizo Potassium, esperamos el ratito para que se creara, y ¿qué va a pasar ahora? Entonces, nosotros podemos llegar y ejecutar el proyecto. Como les decía antes, perdón, como les decía antes, el proceso, nosotros cuando tenemos las aplicaciones tenemos los servicios dockerizados. Entonces, lo primero que uno podría revisar es si efectivamente está corriendo la base de datos. En este caso, hay un contenedor de Postgres que está prendido, y eso fue porque cuando se parte el proyecto, Potassium se encarga de prender el contenedor, de dejarlo subido, pero uno podría hacerlo con Docker Compose, app-detach, para que no me deje ocupada la consola, y con esto, en el fondo, prende los contenedores que necesito. Ahí me pasó algo. No estoy en la carpeta. Esto es importante, hay que meterse a la carpeta del proyecto. Y como se pueden fijar, al tiro ya vemos que estamos en un repositorio Git, y ahora sí podemos hacer esto, y nos va a decir que efectivamente está up to date y lo va a dejar prendido. Y ahora, muy simplemente, podemos llegar y hacer bundle exec Rails S, que es el comando clásico con el que uno corre proyectos de Rails. Y por otra parte, deberíamos, esto es una recomendación para que funcione mejor todo lo que es frontend, correr el dev server de Webpacker, que nos ayuda con la compilación de los archivos estáticos, si no me equivoco, y con el hot reloading, etc. Y me pueden corregir con qué más ayuda, pero la gracia es que con estas dos cosas corriendo ya estamos más tranquilos para poder ejecutar lo que queramos y poder acceder al localhost, al servidor corriente. Entonces, ahora cuando se termine de prender, yo voy a poder ir acá, localhost 3000, un segundito, ya ahí está listo. Segundo, estoy diciendo que no se me haya olvidado nada para que no. Ahí está. Hay que cortarlo un segundito, perdón. Ahí no sé si conocen esto que dice alias tip. En el fondo yo tengo un alias para bundle exec, porque creo que es buena idea ocupar siempre bundle exec, y me dice ocupa ese tip. Que es como más corto y es como un tip simpático para que
no tenga que escribir cada vez bandera, etc. Bueno, ¿y esto Entonces, ¿cómo? qué es? Es de, si no me equivoco, es un plugin que se le instala como a tu ZSH o a tu consola. Y cuando tú no ocupas un alias, te dice como, oye, podría haber ocupado este alias, como para que siempre estés atento de los alias que te pueden ahorrar tiempo. Bueno, ¿Cachai? Y el Vex es uno que yo creé porque siempre ocupaba esto y decía como, ¿para qué voy a ocupar eso si puedo ocupar X? Hay otros que vienen con B solamente. Muy a gusto del consumidor. Ya, entonces si vamos a localhost 3000, todo funcionó. Sí. Ya, estamos en Rails. Y hasta aquí ninguna gracia porque en el fondo esto también aparece cuando uno genera un proyecto con el generador de Rails. Pero al tiro les puedo mostrar que si yo voy a admin, esta cuestión me va a decir como, oh, efectivamente hay una ruta con admin. Y yo puedo ir a un usuario y meterlo. ¿Por qué existe este usuario? Porque al configurar el proyecto, que eso lo hace todo Potassium, corre por detrás una seed, que la seed mete al tiro un usuario que se llama admin@example.com y contraseña password, porque estamos en local, entonces no es importante que sea muy seguro. Y bueno, estamos, entonces estoy en ActiveAdmin y tengo, podría empezar a agregar entidades ActiveAdmin, entonces la gracia es que ya viene configurado esto, yo no me tuve que preocupar, ActiveAdmin está listo. Pero lo que les quería mostrar también es, nosotros elegimos en una de las preguntas que Vue estuviera incluido. Entonces, voy a mostrarles cómo podemos mostrar eso y como empezar a ocupar Vue muy rápidamente sin tener que preocuparnos de nada de configuración. Entonces, voy a abrir mi editor de texto. Un segundo para moverlo a la pantalla que corresponde. Voy a poner un poco de zoom. Me avisan si no se ve bien. Ya, entonces, en general en los proyectos, cuando uno va a localhost 3000, tiene esta página de bienvenida. Vamos a cambiar un poco eso para que nos lleve a un controlador como custom. Lo voy a hacer rapidito. En las rutas, como ven acá, este no es igual al archivo que siempre viene de rutas porque viene con las cosas que nosotros le configuramos. Viene con cosas para Sidekick, viene con cosas para ActiveAdmin, viene con cosas para la API, etc. Entonces, yo voy a agregar una ruta común y corriente que va a ser root to. Pues voy a crear un controlador que se llame home y vamos a ir a la acción show. Muy simple, actualmente no existe ese controlador, entonces si yo hago esto, me va a tirar un error. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir a los controladores y crear un controlador. Voy a copiar esto como base y vamos a crear un controlador que herede del application controller. Y vamos a agregarle una clase show vacía que no haga nada, cosa que esto ya esté cerca de funcionar. Pero vamos a guardarlo un segundito. Ahora, lo que pasa es que no tenemos un template. El sistema de templating en Rails, eso no lo hemos cambiado con Potassium ni nada por el estilo, así que hay un application ERB, ese hemos cambiado en el fondo ese template para incluir ciertas cosas nuestras. Y acá, como se podrán dar cuenta, metemos cosas de JavaScript, cosas de estilos, de CSS, pero la parte entretenida es que estamos metiendo un tag que no es estándar de HTML, sino que ya estamos ocupando Vue de lleno. Y ¿dónde está definido esto que estamos ocupando de Vue? En un archivo app.vue que tiene, como se pueden dar cuenta, ciertas configuraciones y ciertas cosas como custom de Vue. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser hacer un template para el home controller, cosa que nos muestre al tiro el layout rendereado. Entonces vamos a hacer una carpeta que se llama home. Y dentro de home vamos a hacer un archivo que se llama show.html.r. Este archivo de Vue
¿Lo creaste tú o se crea como por default? No, esto viene con Potasio. O sea, no viene por defecto con Rails, sino que viene agregado por Potasio. Yo no he hecho absolutamente nada más de lo que ha hecho Potasio, excepto lo que les he ido mostrando ahora. Así que Súper. no hay nada más. Oye, Ya, Ray, entonces, una pregunta dime. de eso. Si es que en Potassium le hubiésemos dicho que no queríamos usar ni Vue ni Angular, Ujú. ahí se estarían ocupando como las vistas por defecto de Rails o se estaría haciendo como, porque Rails tiene como un modo como API donde no te carga como el front. Sí, no ocupamos el modo API, ocupamos el modo normal. Entonces estaría ahí ocupando las vistas de Rails. O sea, tendría ahí estos como layouts, pero no tendría ahí probablemente inyectada esta parte. ¿Cachai? Perfecto. Y tampoco esto. Pero claro, efectivamente ocupamos como el modo estándar, no el modo como lightweight. ¿Ya? Ya, pues entonces yo hice el controlador, hice el template. Este template no va a tener nada, entonces por cómo funciona el templating de Rails, lo que está en este controlador se va a meter acá, que es nada, entonces da lo mismo, pero vamos a poder ver todo esto. Y si no les mentí, bueno, entonces ahora vemos que estamos ya en el dominio de Vue. Y podrían pensar que, no sé, pues, hice cualquier cosa y que esto está hardcodeado en otra parte, pero efectivamente si yo voy acá a .vue y cambio esto por, no sé, por Hello Potassium, efectivamente me lo guardé, ¿no? Ahí sí. Aparece Hello Potassium. Eh, una cosa que no sé si se habrán dado cuenta, a mí me molesta mucho es que está esto en rojo. Y eso es porque están funcionando los linters. Lo que les hablaba antes, estas como reglas de estilo y todo, para JavaScript en particular, nosotros tenemos un archivo ESLintRC que tiene ciertas reglas, eh, más o menos estándar, hemos cambiado pocas cosas como de los típicos recomendados por internet, eh, pero la gracia es que nos alega por ciertas cosas. Entonces yo tengo configurado mi editor de texto, en este caso Sublime, para que me destaque las cosas que están mal, cosa que me moleste harto y cambiarla. Y en este caso me está alegando por varias cosas. No es un tutorial de cómo arreglar cuestiones, así que lo voy a hacer más o menos rápido. Y ahí me debería dejar de alegar, creo. A veces se demora un poquito, pero... O lo puse al revés, a ver. Ah, no está bien. Ahí está, ahí me dejó el revés. Ya, entonces, lo que les quería mostrar con eso era como, desde el principio, generamos el proyecto y el tiro ya me está linkeando con las reglas que vienen incluidas en el proyecto. Entonces, tenemos este alegador de reglas de estilo desde el principio, incluido muy tempranamente, y también nos ayuda a capturar errores en la parte Rails. Por ejemplo, si acá nosotros hubiéramos puesto esto, luego debería alegar, ahí si se fijan dice linting, porque cuando es un método vacío hay una regla que dice que no debería tener el cuerpo vacío, sino que debería ser tipo así. Entonces, volvamos a la presentación, que ya se me perdió. Acá está. Bueno, estábamos en la demo B2. Y ahora una parte que les quería hablar es que una de las grandes gracias, y que yo creo que a todos nos gusta mucho, es que Potassium es open source. Y todos podemos aportar. Obviamente, como les decía al principio, se ajusta mucho a las necesidades de Plátanos y los proyectos Plátanos, pero yo lo he ocupado externamente, sé hay gente que lo ha ocupado externamente y puede ser muy útil porque no son decisiones como, no sé, poner el logo de Plátanos, sino que son decisiones como de herramientas que nosotros creemos que son útiles, que son decisiones que pueden ser útiles para cualquiera, independiente si tiene relación con Plátanos o no. Entonces, aparte de la utilidad para afuera, la gracia es que cualquiera de afuera puede aportar, puede unirse a la discusión y todo, y el repositorio está ahí, está en github.com/platanus/potassium, y tenemos la alternativa, la opción de mandar issues, mandar PR, hacer un fork, etc. Y les quería mostrar como muy cortito cómo está hecho Potassium, porque hasta ahora hablamos del proyecto, de cómo queda generado un proyecto que fue hecho con Potassium, que obviamente es muy importante para esta presentación, pero también si les pica el bichito y quieren aportar, les quería mostrar un poco eso. Y decirles que
hay mucho espacio, o sea, por ejemplo, ahora hay issues de cosas como typos o bugs, o no sé, pues actualicemos una gema que, no sé, pues, ocupo todos los días Potassium y de repente está ocupando Rails 5, actualicemos, y de hecho esta vez ya está actualizado a Rails 6. Agreguemos tal funcionalidad, yo creo que no deberíamos ocupar este tipo de cosas, etcétera, y eso se puede hacer muy como orgánicamente a través de las issues, a través de los pull requests, a través de los forks, los comentarios. Obviamente hay muchas cosas que discutimos internamente, porque es una herramienta que ocupamos para todos los proyectos que estamos desarrollando, pero muy bienvenido el aporte tanto de adentro como de afuera. Entonces para eso voy a ir directo al repositorio. Entonces, es un repositorio que es una gema, normalmente uno no está tan acostumbrado a trabajar en gemas, pero la gracia es que la estructura no es tan complicada y es más o menos fácil empezar a modificar. Cuando uno se quiere ocupar el Potassium del repositorio, en vez de ocupar el de la gema, uno puede descargarse la gema a su computador y ocupar los ejecutables que están dentro de la carpeta bin. Entonces, en vez de ocupar Potassium Create, uno podría hacer bin Potassium Create, si uno está ubicado dentro de la carpeta del repositorio, y ahí uno ya está ocupando el del repositorio que tenga en su computador. Entonces puede modificar las cosas como quiera para, por ejemplo, proponer una nueva funcionalidad. Y la forma en la que está estructurado Potassium es que dentro de la carpeta librería hay Potassium, adentro tiene una carpeta que se llama recetas. Potassium tiene muchas recetas y el mapeo de receta es a funcionalidad. Entonces, cada receta se corresponde más o menos, porque de repente hay alguna que agrega más de una funcionalidad, pero más o menos con una funcionalidad. Entonces, por ejemplo, la receta del administrador, la configuración necesaria y la instalación de la gema está acá. Si uno va a la de estilo, está acá. Si uno va a la de Draper, está en otro lado. Entonces, si yo quiero acá, por ejemplo, ir a la gema de Draper, o sea, perdón, a la receta de Draper, la busco, está acá, y veo esta estructura que es más o menos simple. En primer lugar, como esta es una receta de esas que se pregunta, se escribe el texto de la pregunta, y acá va a haber un true o un false en el fondo, si no me equivoco, y va a haber una forma de crear, que es lo que va a hacer la gema Potassium al momento de crear un proyecto. ¿Qué pasa si está seleccionado que sí para Draper? Add Draper. ¿Y qué hace Add Draper? Agrega la gema en su versión, agrega una sección al README y crea tal archivo. Entonces, la lógica es bien simple, como hay una pregunta, si la respuesta es positiva, haz tal cosa, que en este caso es agregar una gema y agrega cierta configuración. En otros casos, por ejemplo el de la receta de estilo, la lógica puede ser un poquito más compleja, que no solo agrega una gema, sino que las agrega a cierto grupo, solo al development, solo a test, le agrega con ciertas versiones, y además agrega ciertos plugins y cosas adicionales. Y copia los archivos de las reglas, de los linters y de estilo. Y cuando ustedes hagan, si es que se motivan y se ponen a modificar recetas, pueden probarlas en su computador con las modificaciones que hayan hecho y pueden agregar nuevas recetas, etc. Y volviendo a lo de antes que mencionó Jaime, si se fijan en Draper, hay un método que dice install, que en el fondo esto ya no es solamente cuando se está creando el proyecto, sino cuando uno lo quiere instalar después, cuando ya pasó un tiempo desde que creamos el proyecto y le quiero agregar esto porque me di cuenta que ahora sí lo necesito. En este caso hace exactamente lo mismo que en el create, porque es bien simple, crea la gema. Puede haber casos en los que sea distinto, pero les voy a mostrar que en este caso podemos estar acá, voy a cortar el servidor, y yo puedo llegar y hacer con la misma gema, Potassium install Draper. Y lo que va a hacer efectivamente, en términos del código, va a ser agregar la gema, agregar la sección al README y agregar un archivo. Y una vez que lo haga, démosle paciencia. En este caso me va a correr bundle install para ejecutar la instalación de esa gema que se agregó. Debería ser más o menos rápido. Y agrega un par de archivos. Y si vamos al proyecto que yo tenía abierto por acá, podemos ver que en el gem file, vamos a ver,
agregó Draper. Esto lo deberíamos arreglar para que se agregue en el orden alfabético donde corresponde, pero efectivamente se agregó. Y también podemos ver que se agregó una sección al README que dice que se ocupa Draper. Se agregó un responder, que es algo particular o sea, no se agregó el responder, se editó el responder, que es algo que hace la gema de instalarse, y se agregó esta carpeta decorators que está acá, con un archivo muy chico que simplemente hace que la carpeta no se borre. En el fondo, uno podría instalar en cualquier instancia las cosas que se le olvidó instalar en Potassium, y así uno no tiene que tener todas las decisiones claras desde el principio, que puede ser como un poco abrumante cuando uno está partiendo. Eso, pues, muy invitados a aportar, dado que es un proyecto open source, y eso, pues, ojalá les haya servido la presentación. Bueno, ¿alguna pregunta o algo? Ahí. Yo tengo otra duda, perdón por de nuevo preguntar. No, dale. Ya, mira, cuando corrige el proyecto, hay proyectos que, mira, como ándate al terminal, Uh-huh. como pon Rails S, o sea, como bundle exec, Rails S, eso. Y en algunos proyectos que corro, no sé si como bajito dice que hay como un TCP y en otro dices que hay como dos. Como que hubieran dos threads como con distinto PID. ¿De qué depende eso? ¿Eso viene configurado como que uno lo configura ahí mismo en Potassium? O sea, podría venir de una configuración de Potassium, como que no recuerdo que me haya pasado, porque aquí me apareció una vez. Sí, pues donde dice process workers, a mí me ha pasado en algunos proyectos que me aparecen dos. Ah, perfecto. Y me aparecen... Ahí puede ser por Puma. Puma, que es una cosa que también viene incluida por defecto con no, pero Puma no se corre en development, ¿sí? No, creo que no. No estoy seguro, o sea, me atrevería a decir que no viene por defecto de Potassium, pero podría haber venido una versión antigua de Potassium. Ahí no lo tengo claro, pero es muy típico que los proyectos empiezan a como separarse un poco de lo que te generó Potassium, y obviamente es muy natural porque también Potassium crece a su ritmo. Pero también como invitación, de repente muchas veces uno se da cuenta de un bug en el proyecto que uno está ocupando y dice como, oye, este bug le puede estar pasando a todo, lo voy a arreglar acá, pero también lo voy a arreglar en Potassium. Entonces quizás lo que tú descubriste es como un bug de Potassium y lo podríamos tratar de arreglar en Potassium si es que efectivamente es de todos los proyectos y no es de ese proyecto en particular. Uh-huh. No sé si quedaron con pocas dudas o... Yo tengo una duda. Dale. Sobre Heroku. Uh-huh. Es que como tú tenías tu mail puesto, mi duda es como qué pasos previos hay que hacer para que para que con Potassium poder deployar a Heroku. Bueno, primero te recomendaría como ocupar el CLI de Heroku. Entonces, con Heroku uno puede instalar el CLI, creo que en la página te aparecen las instrucciones, y uno puede como ingresar con su cuenta. Entonces ahí ya queda como listo para trabajar en el fondo, como ya logueado. Y ahí, si tú le decís que sí a Potassium en la receta de Heroku, va a crear las cosas en tu cuenta. De hecho, ahí lo único como Platanus que tiene ahí es que el nombre va a ser como PL-algo, porque ese es el prefijo que le ponemos normalmente a los proyectos, pero es como irrelevante porque igual va a estar en tu cuenta y todo, y va a funcionar. El prerequisito en el fondo es que estés logueado y con la herramienta de Heroku CLI activada. ¿Sí? Vale. Lo que no va a funcionar ahí es a GitHub, ¿no es cierto? Porque eso sí está como apuntando. Pero eso va a fallar porque no tenés permiso o algo así y nada más, ¿no es cierto? Exacto. Y de hecho es como... es súper poco lo que falla ahí en el fondo porque es como el push al repositorio o la creación del repositorio, pero... Podrías cambiarlo. Exacto. Y el repositorio local queda creado igual. Entonces tú después podrías hacer un push a tu repositorio y es equivalente. Estoy viendo que estamos a un paso de que quede genérico, podríamos hacerlo, ¿no? Claro, sí. Porque no hay mucha dependencia así, plata. Exacto. De hecho, una de las cosas que me gustaría hacer es que esa dependencia de GitHub
uno pudiera como pasarle como flag o algo, o que te preguntara a qué repositorio lo quería subir, etc. Claro. Eso, pues. ¿Estamos? ¿O hay más preguntas? Con confianza. Yo tengo otra duda. Dale, dale. Para crear usuario y para hacer login y sign up, ¿venía incluido en Platanus? O no me quedó claro, es que había como una parte que era como user model, pero no estoy seguro si Sí. es... Caché que había una pregunta que era como, si quieres ocupar device, ¿Sí? y otra pregunta que era si quieres, si quieres ocupar el user model de device. Entonces, device es una gema que se ocupa mucho para manejo de usuario, como que maneja todo eso por detrás, como con el tema de los mails, con el tema de recuperación de contraseña, etc. Y hay muchas cosas que vienen como dentro de la gema y que uno dice como, ah, ya, funcionan, y hay otras que uno quiere modificar. Entonces, esa siguiente pregunta del modelo del usuario es como si quieres modificar el modelo del usuario, por ejemplo, para después agregarle atributos, etc. Pero el device, si es que tú respondiste que sí a la pregunta de device, va a estar incluido y tú podrías delegar todo el manejo de usuario a esa parte, a la parte como a esa gema, delegarle toda la responsabilidad de crear el usuario, de los campos del usuario, etc. Igual el device es como muy estándar y tiene mucha documentación y nosotros la instalamos de una manera súper estándar. Entonces, después uno puede hacer cosas como generar los modelos, generar las vistas y todo eso y no tiene ningún conflicto con computación. Ya, muchas gracias. De nada. Ya. Démosle. Voy a dejar de compartir. Gracias a todos.